Hola, este grupo está conformado por Melanie, Dayana, Xiomara, Kendrick y quien les habla Mercedes, y les vamos a hablar sobre las 7 herramientas del control de calidad. Como primera herramienta tenemos el diagrama de Chicago, o también conocido como diagrama de causa y efecto. Como ejemplo tenemos una empresa de textil que ha venido teniendo quejas con el pasar del tiempo. El primer paso es diagnosticar el problema. Tenemos que es la variabilidad de procesos. Segundo paso es definir las categorías para así ir buscando o ir asumiendo las causas. En este caso vamos a poner el mano de obra, material, mediciones, el medio ambiente, las máquinas y los métodos, que son las 6 M's más utilizadas para hacer este diagrama de causa y efecto. Como tercer paso es preguntar qué pasó, qué es lo que causa que definamos estas categorías. Por ejemplo, en mano de obra puede ser la rotación en personal, en material, el desperdicio de material. En mediciones tenemos que es la falta de inspección o falta de control de calidad. En medio ambiente, que no hay un control del ruido. En máquinas, que hay máquinas sin utilizar o máquinas en malas condiciones. Y en métodos, los retrasos de la operación o incumplimiento en la estandarización de los tiempos. Al momento de realizar estos pasos, hacemos un análisis más profundo de lo que ha causado o que ha hecho más grave esta causa, y así podemos definir cuál es el error o cuál es el problema que está quejando en esta empresa. En este caso de la empresa textil, la variabilidad del proceso ha provocado que la producción haya bajado y por esto hay pérdidas en la empresa. A continuación, mi compañera. La lista de chequeo. La lista de chequeo es muy utilizada para la recolección de datos en torno a un proceso o situación problemática definida. En el siguiente ejemplo, el dueño de un negocio de reparaciones de computadora necesita saber qué tipos de errores se presentan, con qué frecuencia y además conocer el número de errores que puede solucionar cada técnico. En la presente ficha se han clasificado los datos según la semana, la parte del computador y el número de servicios que ha prestado cada técnico. Por consiguiente, se procedió a rellenar la información y a definir que en cada semana el número de reparaciones que ha tenido cada técnico, llegando a la conclusión de que el técnico 1 y el técnico 3 han sido mucho más eficientes en reparaciones que el técnico 2. Por consiguiente, el jefe o el dueño del negocio va a proceder a realizar un análisis y dependiendo de esto va a tomar su decisión. Gráfico de control. El gráfico de control por lo general es utilizado dentro del departamento de control de calidad en lo que es las empresas, el cual se suelen manejar tableros donde expresan este tipo de gráficos. Con esta herramienta se puede representar a los datos en torno a un proceso o una situación en base a un análisis con un límite superior o inferior definido. Cuando se presenta una situación atípica, por ejemplo, que hayan 3 puntos de datos seguidos por fuera de los límites. A continuación vamos a ver un ejemplo de lo que es el gráfico de control. Como ejemplo número 1, vamos a imaginar una empresa que produce lo que es escritorios o mesas, en el cual se basa por establecer varios pasos, en el cual a medida que se van realizando los pasos, van estableciendo lo que es los datos, para continuamente establecer estos datos dentro de una tabla, en el cual se compone también por varias herramientas con lo que es las fórmulas para dicho desarrollo. Asimismo, se llega a lo que es el gráfico final, en el cual ya se va a analizar lo que es el resultado. Y la interpretación de esta gráfica de control tiene más sentido cuando se han hecho varios ejercicios, de acuerdo al ejemplo que ya vimos a continuación. De este tipo, lo que permite determinar qué es normal y qué no lo es en el comportamiento de lo que es la producción. Bien, la siguiente herramienta es el histograma. El histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Como ejemplo, para entenderlo de mejor manera, tenemos aquí los datos que nos enseñan, nos registran los tiempos de llamadas de un call center. Lo importante para realizar este gráfico es tener el lapso de tiempos y la frecuencia en el que fueron hechas las llamadas. Como siguiente, para realizar la gráfica, lo único que vamos a establecer son los intervalos, que son de 0 a 10 minutos. ¿Cuál sería la frecuencia? En este caso se pueden ver ahí 2 minutos. Entonces, este histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de una variable en estudio. Diagrama de dispersión. Consiste en la representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos. En otras palabras, se realiza la relación que hay entre dos variables
conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una a la otra. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se va a ver el análisis de correlación entre dos variables a las cuales serán llamadas X y Y. Se realizará un estudio a 3 estudiantes con el motivo de determinar si existe correlación entre los años de estudio, que en este caso es variable X, y prejuicios que esto manifiestan mediante medios en una escala del 1 al 10, el cual la variable es Y. Mediante un diagrama de dispersión podemos de manera visual analizar la relación entre estas dos variables y determinar si existe o no una correlación. Para realizar un diagrama de dispersión se debe de realizar algunos pasos, como subrayar todos los valores de las dos variables e ir a la opción de insertar y dar clic en dispersión, escogiendo la primera opción. Al dar clic aparecerá la gráfica de dispersión en donde se puede observar los años de estudio en el eje horizontal de la gráfica y la prejuicio en el eje vertical. Teniendo la gráfica se puede visualizar que sí existe una correlación entre ambas variables y esto se puede ver en la manera en cómo se van graficando los diferentes marcadores que representan la unión entre ambas variables. En conclusión, podemos determinar que sí existe correlación entre estas dos variables y que su dirección es negativa, sin embargo, la fuerza e intensidad de esta se puede denominar como fuerte, ya que los marcadores se asemejan a una misma dirección. El muestreo estratificado, o también conocido como estratificación, esta herramienta usualmente se utiliza después de utilizar otra técnica. Normalmente es porque los resultados que se han obtenido de esta técnica son muy generales. En cambio, al estratificar, nosotros vamos a conseguir un análisis mucho más específico y útiles. En el presente ejemplo se detallan los números de productos defectuosos en cada línea de producción, donde son 2 líneas. Aquí se va a contabilizar los productos apartados por cada línea y por el turno de personal en la semana, es decir, mañana, tarde y noche. Aquí esto se hace debido a que el jefe de planta tiene la sospecha de que en función del turno que se realiza, se llega a producir más o menos productos defectuosos. De esta manera se va a considerar si el problema radica en los turnos de los trabajadores o más bien si existe un problema en la máquina de la línea de producción. Este muestreo, este ejemplo que les estoy presentando se puede presentar en números o también en porcentajes. Aquí se procedió a realizar a presentar los datos en una técnica de diagrama de barra simple, en el cual se demuestra un resultado muy general. Sin embargo, cuando se procedió a estratificar, a realizar la herramienta de estratificación, nosotros visualizamos que hay un resultado mucho más específico y mucho más útil, llegando a la conclusión de que en la línea de producción 1, en el turno de la mañana, es donde existen muchos más productos defectuosos en comparación a la línea de producción 2. Gracias. La última herramienta es el diagrama de Pareto. Este es muy similar al histograma. Lo que se busca es analizar los datos de forma ordenada. En este ejemplo, en Digital Grow Up, que es una compañía de diseño de software e instalación de redes, lo que buscaban es determinar cuáles son las quejas de los clientes en cuanto al servicio y mantenimiento de las redes. En esta tabla que se ve a continuación, se puede mostrar cuáles son los tipos de quejas, así como en el histograma, cuáles serían las variables y cuál es la frecuencia de las quejas. En este caso, esta tabla se pone en orden. Por ejemplo, la queja que tenga mayor número se pone de primero y la última que tenga menores quejas de último. Asimismo, de la misma manera se hace la gráfica y así se podrá ver la gráfica de mayor a menor.